Senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 3 minutos, senador. Hoy, todas las fuerzas políticas del país, todos aquellos que hemos tenido responsabilidades de gobierno, debemos ser autocríticos. Lo cierto es que en los últimos años, en los últimos 12 años, el presupuesto nacional ha crecido en casi 300%, pero también han crecido nuestros niveles de pobreza, que hoy alcanzan más del 45% de la población. Esta situación, compañeras y compañeros, no la podemos permitir, ni como representantes populares, ni como ciudadanos. Doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, permítame darle la más cordial bienvenida a este Senado de la República. Iniciaría comentándole que fíjese usted cómo son las cosas. Si usted no hubiera iniciado su comparecencia con esa sensibilidad que le caracteriza, mencionando las acciones de gobierno que se han emprendido, quizás serían los reclamos, pero nosotros en el Partido Verde le reconocemos esa gran sensibilidad de su parte y del gobierno federal para con nuestros hermanos mexicanos que están viviendo esta grave problemática por los fenómenos naturales recientes. Asimismo, permítame expresarle que ahorita mis compañeras y compañeros senadores priistas y del Verde me acaban de decir que ellos, claro que respaldarán los senadores fronterizos esa propuesta que ha impulsado el gobierno federal. En el Partido Verde consideramos que para responder a los anhelos y expectativas de los mexicanos es necesario generar condiciones de entendimiento político. En nuestro grupo parlamentario hemos trabajado en ese sentido, participando de manera activa en la generación de propuestas de reformas y en la creación de leyes en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Por supuesto, en estos momentos lo hacemos con la misma convicción con la reforma financiera, la energética y la hacendaria. En el Partido Verde reconocemos en la propuesta de la reforma hacendaria como una reforma social. Tenemos que destacar que el presidente de la República decidió de manera sensible y de manera responsable no afectar a los que menos tienen. Hay que decirlo claramente, el IVA en alimentos y medicinas es una medida que afectaría a más del 45% de los mexicanos, a esos mexicanos que menos tienen. Celebro que el Partido de la Revolución Democrática reconozca esta medida y sensibilidad en el presidente de la República. Asimismo, reconocemos que nuestro país es el único de la OCDE que no cuenta con un seguro de desempleo y que en esta reforma considera su creación, así como la simplificación del ISR, eliminar el IETU, el IDE, el establecimiento de mecanismos fiscales que permitan el desarrollo sostenido y sustentable de entidades federativas, la adopción de medidas para disminuir los índices de obesidad y sobrepeso que padece nuestra población y la creación de oportunidades de empleo para jóvenes. Asimismo, resaltamos que esta reforma contiene aspectos de transparencia y austeridad. De manera acertada subrayo la eficiencia del gasto en 2 rubros, en educación y salud. Con estas medidas se evitará la doble negociación salarial magisterial y ahorros muy importantes al transparentar la nómina educativa. Y con las compras consolidadas de medicinas se garantizarán mejores precios y ahorros en el gasto público, sin dejar de lado que se incluye por primera vez un límite al gasto corriente, mismo que no existía. Es necesario e imperativo mejorar la transparencia y eficiencia del gasto, al tiempo de promover la responsabilidad en el gasto del gobierno. El gasto debe estar orientado a resultados concretos para la población, para que sea más eficiente y transparente en los 3 órdenes de gobierno, que promueva un aumento en la productividad,
que fomente el crecimiento económico y que fomente la creación de empleos, que dé mayor prioridad al gasto en inversión en infraestructura sobre el gasto corriente, para lo cual los gastos de operación del gobierno deben acotarse. El paquete fiscal presentado por el Gobierno federal para este ejercicio 2014 atiende oportunamente el anterior diagnóstico. Señor secretario, me gustaría que pudiera abordar de manera detallada de qué manera podemos lograr que el presupuesto de egresos pueda impactar de manera más efectiva en quien menos tienen. ¿Cuáles serán esos grandes beneficios sociales que traerá esta reforma para aquellos que nunca se han visto favorecidos, como es el caso del tema de la seguridad social? También preguntarle qué mecanismos contempla la iniciativa para mejorar la asignación de recursos y que el gasto público sea más eficiente y se destine a las áreas prioritarias para detonar el crecimiento económico. ¿Cuáles son las medidas que el Gobierno federal está tomando para mejorar la calidad y la transparencia del gasto público? Por su atención y respuestas, muchas gracias, señor secretario. Gracias, senador Puente. Secretario, por favor. Con su permiso, señor presidente. Senador Puente, gracias. Cuando la sociedad hace un esfuerzo para dotar al Estado, no solo al Gobierno federal, sino al Gobierno federal, los estados y los municipios, de mayor capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones, debemos asegurarnos, primero, que este esfuerzo llegue a donde debe de llegar. ¿A dónde no debe de ir? En primer lugar es al gasto corriente, particularmente al gasto corriente que solamente representa el crecimiento de la burocracia. Para ello, por primera vez, se está previendo en ley establecer un límite al crecimiento del gasto corriente. En los últimos 12 años, indudablemente creció el gasto corriente en algunos rubros socialmente importantes, como el pago de pensiones, como las transferencias directas en los programas de desarrollo social, pero también, desafortunadamente, en la creación de estructuras burocráticas. Tenemos que asegurar que el crecimiento de los ingresos de 3 puntos porciento del PIB que propone esta reforma para el año 2018 llegue a donde tiene que llegar, a la infraestructura, a los nuevos programas de seguridad social y, por supuesto, a rubros tan importantes como la educación pública. En el presupuesto de egresos para el año que entra se propone, por ejemplo, un incremento del 89.5% al presupuesto del programa de escuelas de tiempo completo. El Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente, han hecho un gran esfuerzo aprobando la reforma educativa más importante de las últimas décadas. Ahora necesitamos asegurarnos que los recursos del Estado se enfoquen también en la educación, a través de programas como este, el de escuelas de tiempo completo, que permiten a los niños en las comunidades más alejadas y más pobres tener 2 comidas al día y tener un lugar donde llevar a cabo no solamente la educación, sino actividades de recreación, de deporte y de cultura. Se está incrementando de manera muy importante el programa de escuelas dignas, con un crecimiento del 13%. El Programa Nacional de Becas se propone crecerlo en 33% y se crea un nuevo programa con una asignación de 8.500 millones de pesos que atiende un reclamo muy lógico que hemos escuchado reiteradamente en el debate de la reforma educativa. Las condiciones de enseñanza en los lugares más pobres del país no son comparables a las condiciones de enseñanza en las ciudades o en las zonas de mayor poder económico. El reto que enfrenta un maestro para enseñar en una escuela en la cual los niños llegan sin la debida alimentación, donde no se tiene ni siquiera un techo, donde no se tiene una banca, no se puede comparar con el reto que se tiene, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey. Para ello es este nuevo programa. Es un programa de excelencia para abatir el rezago educativo en aquellas escuelas en comunidades como en los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, por ejemplo, donde se requiere que el Estado haga llegar los recursos a donde deben llegar. La reforma hacendaria tiene entonces un carácter social no solamente por los nuevos programas como el seguro de desempleo
o la nueva pensión universal, sino también porque está destinando los recursos incrementales a los rubros más sensibles para el crecimiento social de México, como es el de la educación, particularmente refrendando el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con la educación pública de calidad. Gracias, senador. Gracias, secretario. Por favor, haga uso de su derecho de comentario hasta 2 minutos, senador Puente. Muchas gracias, senador presidente. Señor secretario, celebramos el compromiso social y la amplitud de miras mostradas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al proponer dicha reforma hacendaria. Sería ingenuo pensar que el escenario económico mundial adverso no impactaría en la economía mexicana, pero aquí lo importante y la clave está en generar condiciones de inversión productiva, de empleo, pero sobre todo, como usted lo ha mencionado, para dar viabilidad financiera y sobre todo social al país. Por eso, en mi grupo parlamentario, en el Partido Verde, hace suyas las propuestas del titular del Ejecutivo Federal. Estas reformas sobre las que hemos y estamos trabajando son complementarias y buscan la democratización de la productividad. En la educativa, tener una educación de mayor calidad. En las telecomunicaciones, que la población tenga acceso más barato y de mejor calidad a estos servicios. En la de competencia, para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan competir y crecer. En la financiera, generar condiciones de oportunidades y condiciones de crecimiento a través de crédito más accesible y barato. En la energética, para tener precios de energía más bajos y generar un desarrollo nacional y regional, y por supuesto en la hacendaria, para contar con un sistema tributario más justo, progresivo, en donde los que más tienen paguen más. Señor secretario, coincidimos plenamente que una mayor eficiencia en el gasto es un reclamo muy sentido de la ciudadanía, mismo que tiene que ver con la honestidad, la cual exige a los diferentes órganos de gobierno y a los cuales de forma imperativa busca absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos. Un Estado sin ingresos es un Estado débil, mas sin embargo, la fuerza no solo está en el tamaño de su presupuesto, sino en el cómo se ejerce. Así, en el contexto de la reforma hacendaria, coincidimos que las medidas de transparencia y eficiencia en el gasto que el gobierno federal propone garantizan que el presupuesto se destina al mejor uso para satisfacer las necesidades de la sociedad y la economía de la manera más eficiente. Es momento, como usted lo ha mencionado, de emparejar la cancha. Recordemos, compañeras y compañeros senadores, que nos debemos a las mayorías. Es por eso que el Partido Verde acompaña y respalda las políticas de nuestro presidente, del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Es cuanto, senador presidente.